Amén, Señor. Amén, amén. ¿Qué tal si está sobre sus pies y me acompaña? Efesios. ¿Lo tiene ahí en el boletín? Si no está en la parte de atrás todavía el boletín, así que Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versos 7 al 16. Efesios 4, versos 7 al 16. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Esta es tal vez una de las porciones bíblicas que mejor habla de la iglesia. Déjeme comenzar primeramente con una historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de mi sermón lo tiene ahí en el boletín, es un tanto extraño, comunidad Lego. Pero déjeme explicarle por qué. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la dificultad que se estaba viviendo, había una serie de batallas por crecer económicamente, y allí se encontraba la familia Kirk. Kirk eran daneses. Ellos se dedicaban específicamente, el padre de esta familia, Ole Kirk, él se dedicaba primariamente a construir artefactos con madera. Tenía una pequeña fábrica de producción de muebles, de enseres y de diferentes otras cosas con madera. Era carpintero. Pero la crisis económica debido a la Segunda Guerra Mundial en Europa había afectado su negocio. Así que el señor Kirk se encontraba en un momento difícil. Un día, para más, su negocio se incendió. Estaba prácticamente en la quiebra. Exactamente el día en que su negocio se incendia, le nace su hijo menor. En ese momento decide colocarle un nombre que representara el ánimo que él debía tener. Así que lo llamó Gottfredo. Es un término que surge del lenguaje alemán que significa Dios de paz. Así que él estaba autoproclamando la verdad de que era cristiano, protestante. Él entendía que Dios debía de estar detrás de esto. Hay una lección que de seguro Dios le estaba dando. Continuó tratando de ver cómo sostener a su familia. Su esposa muere. Así que Ole Kirk se encuentra con 4 hijos. Tiene que seguir trabajando, no sabe qué hacer y decide comenzar a construir juguetes para que sus nenes se entretengan frente a la tristeza de haber perdido a su mamá. Se da cuenta que puede hacer juguetes y que a sus hijos les gusta.
Así que decide comenzar a hacer juguetes y empezar un nuevo negocio. Las ventas no se dan, no logra poder despegar. Poco a poco empieza a entrar en el negocio y en el mercado. Necesitaba un nombre para los juguetes, para su marca, para que la gente supiera quién estaba detrás de los juguetes que él estaba haciendo. Así que él quería que la gente jugara bien. Por lo tanto hizo un acróstico con esa expresión y ahí sale la palabra Lego. En danés es la forma de resumir jugar bien. Ahora, el negocio no arrancaba, pero un día en Francia cruza y se encuentra con una serie de personas que se dedican a hacer juguetes. Le hablan de una máquina en venta en Inglaterra y sale hacia Inglaterra, y cuando llega la observa. Era una máquina grande que hacía pequeños moldes de plástico. Y en ellos podías entonces, ya sea con otros productos, empezar a hacer moldes para crear juguetes adicionales. Pero todos los que estaban viendo la exhibición veían la máquina y sorprendentemente Ole Kirk se quedó absorto con los moldes que la máquina hacía. Así que empezó a ver los moldes. Eran extraños. Una pieza de plástico con unos tubitos que sobresalían. Y él simplemente la miraba y le fascinaba. Así que decidió llamar a su hijo menor, que ya en este momento tenía unos 12 años y ya trabajaba con él. Le dice: voy a comprar esta máquina. La voy a tomar para mí. El nene de 12 años, precoz, desde pequeño, decía a su papá. Le dijo: papi, no hay mucho dinero. Y el papá le dijo: voy a considerar eso como un sí. La compró. Llegó y trató de empezar a hacer moldes de plástico, juguetes de plástico para poder venderlos, pero no se vendían. Pero él seguía sorprendido con los moldes pequeñitos que había visto. Así que un día se levanta y dice: voy a hacer muchos de esos moldes, a ver si puedo unirlos todos y construir algo. Y empezó a hacer molde tras molde, molde tras molde, y a colocarlos uno encima del otro. Y empezó a darse cuenta que podía hacer una casa, un edificio, una pista, un carro. Y dijo: voy a vender esto. Y empezó a hacerlo. Su hijo, ya cuando empieza a masificar el trabajo, se encuentra a unos 18 años de edad, su hijo menor, y empieza a ayudarlo a dirigir la empresa. Precoz como era, empieza a hacer diferentes tipos de bocetos de cómo debería dirigirse la compañía y hacer los juguetes. Y en ese proceso es que entonces deciden mirar bien a unos niños jugando con lo que su papá hacía. Y en ese momento colocaban los moldecitos, hacían una estatua que ellos le presentaban, pero cuando lo elevaban se caían. Y su hijo sale un día y dice: tenemos que crear un sistema que una a cada una de esas pequeñas piezas diferentes y que las conecte bien, que no se desprendan, pero que los niños puedan construir no solo lo que nosotros le damos en el modelo, sino que puedan unir todos los regalos de Lego que le han dado y construir lo que ellos quieran. Necesitamos crear un sistema que permita diversidad, pero se conecte con un mismo propósito. En ese momento, su esposa le da la ayuda. Ya a los 18 años se había casado, y le dice: ¿sabes? Puedes hacerlo y te voy a ayudar en el marketing. Lego en latín, su esposa había estudiado lenguas clásicas, y le dice: Lego en latín significa colocar al lado o ensamblar para formar algo. Colocar al lado para ensamblar y formar algo. Esa era la visión de Lego en aquel momento. Así que el muchacho tomó los moldes y empezó a colocar una especie de, tengo una imagen creo que ahí colocada, empezó a colocar esos pequeños tubitos que usted observa adentro. Y era la forma de que cuando los colocaba se sujetaban y no se salían fácilmente. Y así empezó a colocarlos uno encima de otro. Y esa pequeña transformación en el producto logró iniciar lo que se conoce como la revolución Lego. En la transformación de los juguetes y desarrollar la capacidad de los niños para construir, para imaginar, para desarrollar. Y en esta estaba la filosofía de él.
Le dijo, esta es mi filosofía. Número 1, crear un sistema que unifique todos los juguetes que le regalan a los niños, todos los Legos, pero que las piezas sean diferentes para que ellos puedan crear lo que quieran. Un sistema sostenido por la diferencia. Un sistema unido, sostenido por la diferencia. Es genial la idea que él tenía. Espectacular completamente, porque es tan contrario a lo que vemos en la sociedad. Piense por un momento en el mundo en que usted y yo vivimos. Se trata de obviar lo que es diferente a mí. En un momento las redes sociales, es más, no solo las redes sociales, lo que el algoritmo de las páginas a las que usted visita, lo que procuran es que todo lo que usted observe esté de acuerdo a su propio gusto, de forma que lo libren de algo que no te agrada ver, comprar o observar. Las redes sociales funcionan traqueando lo que tú ves, lo que te gusta, lo que observas, para simplemente generar eso en sus páginas. Ellos van a tratar de evitar que tú te contactes con algo que no te agrada. No tiene nada de social. No existe un constructo social si yo repulso, echo a un lado lo que es totalmente diferente, lo que es totalmente distinto. Lo tienen una plataforma como Netflix. Inmediatamente empieza a reorganizarse. Las películas que te va a presentar, las series que te van a presentar, son aquellas que concuerdan con tus gustos. Van a impedir que veas algo que excede, que reta lo que tradicionalmente no te gusta. La sociedad proclama diversidad, pero es una diversidad falsa. Es una diversidad que genuinamente procura imponer su gusto, imponer el yo, la visión de la persona. ¿Sabes? Es aterrador. Déjame decirle por qué. Porque ese pecado es bien antiguo. Es tan antiguo como Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. La intencionalidad humana de homogeneizar a toda la especie humana para que hablen una sola lengua, para que tengan una sola cultura, para que se unan en contra del Creador, y Dios se da cuenta que eso es totalmente contrario a su imagen. Le digo por qué, porque la marca de Dios en toda la creación es diversidad en la unidad. Solo piense esto: la cantidad de verdes que nuestros ojos pueden percibir de la naturaleza ronda ya los 40. Solo un color y solo nuestra capacidad visual. La creación completa muestra una diversidad conectada hacia una unidad de propósito, y esa es la marca del Creador del cielo y de la tierra. Es aquel que nos ha hecho diferente, que nos hizo distintos, pero somos seres humanos y nos podemos llamar hermanos. Esa es la marca de Dios. El pecado procura esclavizar, procura sujetar, procura dejar a un lado aquello que es totalmente diferente. Por eso la iglesia es tan crucial e importante. Solo la iglesia se presenta como una unidad en propósito y en identidad, pero diversa en la gente que la compone y que la tiene. Y al Señor le encanta eso. Déjeme explorarlo conmigo un momento, porque al igual que el ego, la iglesia es un sistema unido por una fe, con una diversidad de dones extraordinaria. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Efesios? Vaya conmigo, mis 2 puntos hoy son unidad en diversidad y diversidad en conjunto. Ahora déjenme simplemente explorar por qué la iglesia en medio de esa diversidad es una marca extraordinaria de Dios. Es una marca extraordinaria de Dios. Mire conmigo el verso 7, lo tiene en el boletín. Observe la primera cláusula del apóstol Pablo. Mírala conmigo. Pablo dice en el verso 7, pero luego de los primeros 6 versos, hablar sobre la importancia de la unidad. Predicamos de eso la semana pasada. La idea de esfuércense por la unidad, luchen por la unidad. Pablo le dice, pero a cada uno de nosotros. Y esa expresión nada más genial.
Esa expresión nada más es sumamente intencional y poderosa. Pablo viene hablando de la unidad, del colectivo, pero les recuerda que el colectivo no sacrifica la individualidad. Déjenme explicar esto ahora. El colectivo no sacrifica la individualidad. Para Dios, cada uno de ustedes lo creó con talentos distintos, con caracteres distintos, con capacidades distintas. Y no solamente en el acto de creación natural ustedes son diferentes uno de otro, sino que en el acto redentivo el Espíritu Santo, lo veremos ya mismo, decide dar dones diferentes a cada uno de ustedes. Lo que Pablo va a gritar y va a decir es, eso es importante. De manera que en la iglesia necesitamos unos de otros siempre. Unos de otros siempre. Porque lo que Dios te ha dado a ti, de la forma en cómo Dios te ha creado a ti, de la manera en cómo Dios te ha diseñado a ti, es sumamente importante para el resto de nosotros. Y si eres distinto a nosotros, con mayor razón eres importante para cada uno de los que estamos aquí. Pablo reconoce la valía del individuo. No estamos hablando de individualismo. El individualismo es la idea de que todo tiene que girar alrededor de mí, todo tiene que parecerse a mí. No, eso es pecaminoso. La individualidad lo que resalta son las características particulares y peculiares tuyas que Dios te dio para bendecir a todos nosotros con lo que Dios te ha dado, como Dios te ha hecho. Cada uno de ustedes, déjenme volverla a repetir, son importantes no solo para Dios, sino para esta comunidad. Son tan importantes que Pablo no solamente dice, cambia el lenguaje de comunidad o de común o de colectivo. A cada uno de ellos, a cada uno Dios ha decidido darle algo. Y mírenlo nuevamente, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. No solamente eres importante para nosotros, eres importante para Dios. No tienes que parecerte a nadie. Y esta es la belleza de la comunidad cristiana. No tienes que ser igual a mí para yo amarte. No tienes que ser igual que el que está a tu lado para que Él te ame. No, no tienes que ser igual a mí. No te tienes que parecer a mí, por favor, no. No te tienes que parecer a mí. Tú te tienes que parecer al modelo existente de que este es un cristiano y todo el mundo tiene que verse como él. No, no tienes que parecer. No hay un modelo de que todo el mundo que adora a Dios tiene que verse de esta manera. No, no. Dios te ha hecho de una manera particular y peculiar. Te ha salvado con su gracia. Y hay algo que ha puesto en ti que es sumamente importante para Dios. Dios ha dado gracia a tu vida. Miren la manera en cómo lo dice en esta forma. Pablo dice, gracia en la medida en que Cristo lo ha repartido. Hay algo especial que Dios te ha dado a ti, que yo no lo tengo. Hay algo especial que cada uno de ustedes tiene, que yo carezco de ello y lo necesito. Déjenme ser más claro. No hay manera de yo vivir la vida cristiana si ustedes no están a mi lado. Hay algo que Dios le dio a ustedes que yo necesito en mi vida. Y hay algunas cosas tal vez que yo tengo en mi vida que tal vez ustedes necesitan. Cristo lo salvó. Y lo próximo que Pablo le va a decir, Cristo te ha salvado con un propósito particular. Servir a su iglesia. Mira cómo lo dice de manera genial. Final del verso 7, Cristo ha repartido los dones. La idea de salvarte tiene un propósito y por eso hace algo interesante. Verso 8, lo tiene ahí. Verso 8, por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Se pregunta Pablo y empieza a explicarlo. Verso 9, en el verso 8 cita el Salmo 68, dicho sea de paso. ¡Qué genial! El Salmo 68, el que Pablo está citando, es un salmo que hace alusión al Éxodo y presenta a Dios como un guerrero victorioso. Es el que salió al pueblo, el que venció a los enemigos y al vencerlos
regresa victorioso con todo su botín de guerra y le entregan regalos. Y aquí está lo interesante. A este rey conquistador le entregan regalos, pero Pablo cita el Salmo 68, pero coloca ahí que ese rey que recibe el regalo es Cristo. Pero no solo lo recibe por su victoria, sino que se los entrega a los de él. Y para que la gente de su tiempo entendiera, decide contarle la historia de ese conquistador que venció y que ha ganado. Por eso en el verso 9 se pregunta, ¿qué quiere decir esto de que ascendió? Para los que tengan duda, y él dice, sino que también descendió. La encarnación. Aquel que es el rey conquistador, es el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre, vino a las partes bajas, o sea, a la tierra, se encarnó. Y aquel que se encarnó sufrió la peor muerte que podía sufrirse. Sufrió la peor muerte porque decidió morir por ti y por mí en la cruz. Y esto yo creo que es suficientemente importante para detenerlo, pensarlo, analizarlo y que trabaje en este corazón. Pablo está diciendo, ¿sabes? Dios dio a su Hijo. Él vino a la tierra. ¿Quieres saber cuán importante eres? ¿Quieres saber cuánto vales? Usualmente por ahí la gente dice, mírate en el espejo y dite, te amo, te amo, te amo. Eso no va a resolver cuánto tú vales. ¿Tú quieres ver cuánto tú vales? Juan 3:16 me va a decir cuánto tú vales. ¿Quieres ver cuánto tú vales? Primera de Timoteo 3:15 te va a decir cuánto tú vales. ¿Tú quieres saber cuánto tú vales? Efesios capítulo 4 te va a decir cuánto tú vales. Efesios 1 te va a decir cuánto tú vales. Dios se hizo hombre. Tomó tu lugar en la cruz del Calvario para recibir el castigo por tus pecados, para salvarte. Él decidió morir para que tú vivas. Él decidió enfrentar la muerte para que tú tengas vida. Él decidió sufrir y pagar todo el castigo de nuestros pecados para que tú fueras perdonado. Él decidió experimentar el abandono del Padre para que tú nunca tengas que experimentarlo y el Padre pueda abrazarle y tú puedas llamarle Abba Padre. Él decidió ser injuriado, que las tinieblas lo cubrieran para que tú nunca experimentaras eso y vivieras en la luz de la gracia maravillosa del Señor. Él sufrió todos los tormentos de esta vida para que tú tengas esperanza en medio de la adversidad que puedas estar viviendo. Él lo hizo todo porque tú eres importante para Él. Entonces, no solamente implica el hecho de su muerte, verso 10, el que descendió y venció en la cruz es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Y aquí habla de su ascensión y de su entronamiento. Él está sentado en el trono. Ahora escuche bien. Usualmente la iglesia, de forma popular, tal vez culpa de nosotros los predicadores, hacemos mucho énfasis en ese Dios, en ese Jesús amoroso, bondadoso, que come con el pecado, que cena con los repudiados de la sociedad. Pero solo apuntamos a Él en su vida. Y cuando rápido nos proyectamos hacia su ascensión, es el soberano juez que está en el trono. Y a veces tergiversamos y la gente tiene una impresión de que la esfera del amor, la manifestación de ese Jesús amoroso y ese Jesús compasivo solo se dio en su tiempo aquí caminando en la tierra. Y el de ahora tal vez es un juez al cual tengo que temerle. Sí, es un juez al que tiene que temerle si no has rendido tu vida a Cristo. Pero si eres cristiano, el mismo Jesús amoroso que tomó a la mujer en pecado y la levantó y que todo el mundo tuvo que soltar la piedra, el mismo Jesús amoroso que perdonó los pecados de las personas, el mismo Jesús amoroso es el mismo que está sentado en el trono gobernándolo todo, y su amor sigue siendo tal que te mira con todos tus defectos y problemas
Y mira lo que Pablo dice. Él mismo decide otorgarte un don para que sirvas en su iglesia. Él decide salvarte y de forma amorosa te dice, puede ser que te sientas incapaz, puede ser que te sientas sin la habilidad, sin la capacidad para hacerlo. Yo te voy a dar el don. Yo te quiero sirviendo en mi pueblo y en mi iglesia. Yo te salvo para que sirvas a los míos. De repente pasa entonces a explicar esa realidad de lo que ha dicho. Verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Este verso ha generado mucho debate en la iglesia. Mucho debate. Y la tristeza es que los debates no son para nada la razón primaria de Pablo colocar eso. Ahí él no está haciendo una lista extensiva. Pablo lo que está diciendo es, mira la diferencia de los que Cristo le dio a la iglesia. Se dan cuenta, la iglesia ha sido bendecida por la presencia de cada uno de ellos. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos tienen el mismo ministerio. Se necesita diversidad de ministerios para que la iglesia pueda crecer y caminar y pueda continuamente seguir hacia lo que Dios desea para ella. Esto es importante, porque Dios te capacita con esa habilidad para que puedas servir, en medio de su pueblo. Déjeme ir a mi segundo punto hoy. Esa unidad en diversidad, esa belleza de diferencia, tiene un propósito particular. Y es que esa diversidad, esa realidad de que tenemos diferentes caracteres, diferentes llamados, diferentes ministerios, diferentes capacidades, hacemos cosas distintas. Es bello y hermoso cuando se colocan en conjunto. Y eso es lo que el Lego significa. Colocar piezas una al lado en conjunto para construir o edificar algo. Es el lenguaje que Pablo empieza a usar ahora, el de edificar. Nos recuerda que la razón de Dios dar esto, verso 12, míralo ahí, a fin, este es el propósito de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Use el término edificar. Déjeme decir lo siguiente. Hasta ahora mi analogía primaria ha sido Lego. Las piezas colocadas que sirven muy bien para entender gran parte de este pasaje bíblico. Hay un problema con la imagen del Lego que no logré resolver en particular con estos pasajes. Y es que las piezas son piezas, realidades inanimadas. Pero la iglesia no está compuesta de piezas, está compuesta de personas. Y es más diferente y más hermosa esa realidad. Son personas. Por eso el tema de mi sermón es comunidad Lego. Y comunidad no solo responde a nosotros como comunión, sino particularmente el que me conoce muy bien ya sabe, particularmente hay algo en mi mente con la idea de comunidad. Lord of the Rings, Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. La genialidad de Tolkien se presentar una iglesia marchando y luchando contra el pecado sigue siendo genial. Esta ilustración he usado varias veces, sigue siendo genial. ¿Quiénes son los protagonistas de la victoria en Lord of the Rings? No son los hobbits solamente, no, es la comunidad del anillo. Son hobbits, enanos y elfos, humanos, trabajando juntos por un propósito. En el momento en que tienen que entrar dentro de las rocas, los hobbits no tienen la capacidad de poder mostrar su valentía, no saben cómo defenderse allá adentro. Los elfos han luchado muchos años y bajo las piedras no saben qué hacer. Los humanos se llenan de temor. Solo los enanos pueden ayudar al grupo cuando tienes que estar dentro de las rocas. En ese momento el líder no es Frodo, el líder es el enano que está con ellos dirigiéndolos en medio del conflicto. Cuando sales y te enfrentas a los monstruos gigantescos de la Tierra Media, cuando te enfrentas a estos grandes animales, no, el enano no es el capaz de poder hacerlo.
Los zombies mucho menos, son mitad hombres. Y los seres humanos carecen del valor necesario para poder enfrentarlos. Ahí necesitas a guerreros antiguos con grandes capacidades y especialidades para poder enfrentarlo. Ahí te dirigen los elfos. Pero cuando se trata de unir, cuando se trata de sacrificar, cuando se trata de andar contra lo imposible, cuando se trata de enfrentar la adversidad y no rendirse, pareciera que los medio humanos son especiales en eso. Ahí tú necesitas a un hobbit dirigiéndote. Cuando estés en el conflicto y aún con temor tengas que pelear, el corazón del humano tiene miedo, pero es valeroso cuando se necesita. Y él saldrá a pelear. La comunidad del anillo es imperfecta sola. Es un desastre. No sirve si camina sola. Pero cuando se juntan y Gandalf los dirige, no hay mal que pueda detenerlos. Esa es la iglesia. Caminaremos este año y en momentos enfrentaremos desafíos para los cuales yo no tengo el expertise y los necesitaré a ustedes dirigiendo en ese momento para enfrentar esas adversidades. Habrá momentos donde no serán los líderes de comité, será otra persona la que entonces traerá la solución y nos dirigirá para eso. Necesitamos vernos con nuestras diferencias y darnos cuenta que somos piezas que se colocan juntas para formar una hermosa iglesia que el mundo pueda ver y sea transformada por la gracia del evangelio. Necesitamos ser esa comunidad donde juntos reconocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y caminamos para enfrentar la maldad y proclamar el señorío y el reinado de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que necesitamos ser como iglesia. Y sabe que Pablo entonces dirige la finalidad. Esta diversidad tiene que estar colocada en conjunto, que la une como la comunidad del anillo, un propósito. Para Tolkien será lograr destruir el anillo y vender a Mordor y lograr ganarle al Señor oscuro y a toda la maldad. Para Pablo, el objetivo es más positivo. La necesidad de la unidad es que no hay forma de ser iglesia si no logramos sacarle partido a nuestra diversidad y unirnos. Miren las palabras de Pablo. Para que obsérvenlas. Verso 13. De este modo, la idea de unirnos, capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Mírenlo ahí, la idea de unirnos. ¿Por qué los necesito? Porque usted necesita al que está a su lado, porque solo a través de él Dios ha decidido capacitarte para la obra de Dios. Capacitar al pueblo, verso 12 de Dios, para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para ir construyéndolo, poner piezas al lado y formar el edificio. De este modo, Pablo dice, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Son piezas distintas, pero el molde es el mismo, el modelo es uno. Son piezas distintas que solo juntas pueden tener sentido. Y esa unidad es la fe, la verdad del evangelio, del conocimiento del Hijo de Dios. Esa verdad que nos transforma y nos cambia a la estatura de Cristo. Y entonces pasa a los beneficios, 14 al 16. ¿Cuáles son los beneficios? Ser edificados, ser cuidados y madurar como iglesia. Ser edificados, el verso 13, verso 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas. Madurar. Seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá de todo viento de enseñanza y astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Maduramos y nos cuidamos unos a otros. Más bien al vivir la verdad con amor, cuidándonos unos a otros, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y ese es el objetivo, parecernos a Jesús. Por su acción, por la acción de Jesús,
todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Cada una de esas pequeñas piezas juntas, colocadas, levantando ese gran edificio, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, por cada uno de esos bloquecitos y tubitos, colocados, bien colocados y sujetos, según la actividad propia, según la capacidad, según las habilidades y los dones que Dios le ha dado a cada miembro de la iglesia. Tú eres importante para aquí y para nosotros. Cada uno de ustedes son sumamente cruciales para nosotros como iglesia. Por favor, no nos prives de lo que Dios ha puesto en ti. Por favor, no nos prives de lo que Dios ha colocado en ti. Necesitamos lo que Dios ha puesto en ti para ser iglesia. Quiero concluir con lo siguiente, y este es el resumen de estos versos. ¿Por qué una iglesia Lego? ¿Por qué una iglesia Lego? Porque lo primero que Dios le presenta es que presenta líderes, que levanta y que transforma. Líderes que coloca. Y líder no solamente es el que tiene un oficio, es el que demuestra el talento, el que pone el talento, el que lo coloca. Líderes, cada uno de ustedes son importantes en el proceso y el proyecto de lo que Dios quiere hacer en comunión. Líderes. Pero ¿qué tipo de líderes está buscando el Señor en su iglesia? ¿Qué tipo de servidores está buscando el Señor en su iglesia? Líderes que entiendan y que vivan con pasión el Evangelio. La realidad del Dios que nos salvó en Cristo Jesús y nos levantó, y al levantarnos y salvarnos, perdonarnos, nos ha colocado en su iglesia para glorificar y honrarle. Y le honramos y le glorificamos cuando servimos y amamos a otros con los talentos que Dios nos ha dado. Cuando vivimos el Evangelio junto con otras personas. Líderes apasionados con el Evangelio, claramente conscientes de la gracia del Señor, claramente conscientes de la gracia del Señor. Una comunidad junta, diversa, consciente de la gracia, que sabe: yo tengo grandes debilidades, así que necesito que las fortalezas de mi hermano me sostengan en mi debilidad, y mis fortalezas le sostendrán a él en su debilidad. En el boletín, en la primera página, tiene una cita de San Agustín que va exactamente por ahí. Puede mirarla, que va exactamente por ahí. Mi manera de colocar las piezas. Muchas de ellas son bien pequeñas, pero son súper cruciales. Porque las largas y las grandes pueden ser débiles si la pequeña no la sujeta. La pequeña puede perderse fácil, podría parecer inservible, pero cuando la conectas con la grande, te das cuenta cuán importante es. La gracia me recuerda que yo puedo tener el talento de enseñar, y por consiguiente va a ser el que más la gente note, pero no necesariamente soy la pieza más importante en la iglesia. No necesariamente soy la pieza más importante en la iglesia. La gracia me recuerda que yo fui perdonado y amado de la manera más asombrosa. Soy empujado y llamado a amar a mis hermanos. Líderes apasionados con el Evangelio, creyentes apasionados con el Evangelio, revestidos con la gracia y llenos de la gracia del Señor, son capaces de obedecerse o entrar en obediencia unos con otros. No se trata de sacarle partido a esto, se trata de que como pieza solo soy útil cuando conecto con otras piezas. No soy yo el centro de atención, es el propósito que es más grande que yo, y debo rendirme en obediencia a ello.